Yo les voy a hablar un poquito aquí lo que dice, lo que significa la palabra actitud. La palabra actitud se interpreta como disposición de hacer que algo se manifieste. O sea que cuando nosotros adoptamos una actitud, estamos haciendo que algo se manifieste en nosotros. Amén. O sea que cuando nosotros adoptamos una actitud del reino, estamos haciendo que la gloria y el reino de Dios se pueda ver manifestado en cada uno de nosotros. Amén. Pero esto depende de nuestra mentalidad. Y yo les voy a explicar por qué depende de nuestra mentalidad. De la manera en como nosotros pensamos, es la manera en la que nosotros vamos a actuar. Porque si yo tengo una mentalidad mediocre, ¿cómo va a ser mi actitud? Mi actitud va a ser una actitud mediocre. Y yo uso esta palabra tan fuerte, mediocre, porque yo le quiero explicar a usted algo. Es que usted y yo tenemos un mediocre interno. No me vaya a reprender el diablo. Sí, porque entonces va a decir, no me declare palabra de maldición, hermana. No, es que usted tiene un mediocre interno que yo también lo tengo, que se llama viejo hombre. Ese es el mediocre interno. Y ese es el mediocre interno con el que usted tiene que luchar, usted lo tiene que vencer, porque eso no lo va a hacer Dios por usted. Porque la palabra de Dios dice que Él nos ha dado espíritu de ¿qué? De amor y de dominio propio, para que nosotros podamos sepultar al viejo hombre y la actitud del reino y el propósito de Dios se pueda ver manifiesta en nosotros. Pero nosotros tenemos que entender que el viejo hombre, que es ese mediocre interno, te va a hacer una guerra mental. Porque la única persona que conoce bien al viejo hombre, aparte de Dios, es usted mismo. ¿O estoy equivocada? Gloria a Dios. Usted conoce bien el viejo hombre, usted sabe cuáles son sus deseos, ustedes saben cuál es el deleite que le llama la atención al viejo hombre, y solamente usted sabe cómo usted lo puede vencer a través de la oración y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque usted puede ir al pastor y el pastor le va a decir, bueno hermano, usted tiene que ayunar, usted tiene que orar, usted tiene que hacer vigilia, porque a veces queremos ayunar por cosas que no son las adecuadas. En Isaías dice que el ayuno es para desatar ligaduras de impiedad. El ayuno no es para que yo tenga algo material, sino para desatar ligaduras de impiedad que están atando y que están impidiendo que el reino de Dios, la gloria de Dios pueda descender sobre mí y yo pueda prosperar como Dios lo quiere hacer. No es que Dios no me quiera prosperar. Amén. Es que tienes una ligadura de impiedad que impide que la gloria de Dios descienda sobre ti. Gloria a Dios. Como estamos hablando de actitudes del reino, yo le puse a este título, a este estudio como título, la fuerza de la debilidad. Gloria a Dios. Y vamos a entrar en el tema aquí de Gedeón, que Gedeón tenía un mediocre interno grandísimo, porque el hombre decía que venía de una familia pequeña, que venía de un pueblo pobre, y estaban pasando por una situación bastante difícil. Dice la palabra de Dios en el verso 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó a las manos de Madián por 7 años. Los madianitas representan el pecado, y el pecado, ¿qué es lo que hace? Nos aparta de Dios. Como el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios, cayeron en las manos de los enemigos. El pueblo de Israel pensaba que el problema eran los madianitas y los amalecitas. Lo que ellos no habían entendido es que el problema de ellos era la mentalidad con la que ellos tenían. Porque si ellos le dan la espalda a Dios, Dios le va a dar la espalda a ellos. Porque cuando nosotros le damos la espalda a Dios, ¿cómo tú pretendes que el Padre le ruegue al Hijo? Nosotros tenemos que buscar a Dios. Él dice que en un momento de ira puede apartar su rostro de nosotros, pero cuando nuestro corazón se dispone, Él vuelve a nosotros. Tenemos que aprender a tener actitud de hijo. Amén. Y tenemos que tener actitud de siervo. Y yo le voy a explicar el por qué. El apóstol Pablo decía que no podemos tener un concepto superior al que debemos de tener de nosotros mismos, pero tampoco menor, porque tenemos que tener un balance. El balance significa que yo sé que soy una hija de Dios, coheredera con Jesucristo, pero también tengo que entender que estoy en este lugar, en este mundo, para servir y no para ser servida. Allí yo empiezo a entender cuáles son los principios del reino y las actitudes del reino que yo debo de tener para que el Señor se pueda gloriar en mi debilidad. Amén. El pueblo de Israel pensaba que ellos
Dios. Porque ¿qué es lo que sucede? El pueblo de Israel le dio la espalda a Dios y se volvió idólatra. Adoraban a Yahvé y adoraban ídolos de acera a la misma vez. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, estamos idolatrando cosas y estamos perdiendo actitudes del reino. Porque si el carro se vuelve más importante que Dios, entonces lo estoy volviendo mi Dios. Porque si el hijo se vuelve más importante que Dios, o el esposo, o lo que usted quiera poner delante, se va a volver su Dios y usted va a estar desplazando a Dios, entonces va a adorar a Yahvé, pero entonces va a estar adorando un ídolo a la misma vez. Y allí su actitud de reino se va a perder. Dice la palabra de Dios que los madianitas tenían 7 años azotando al pueblo de Israel. Y me llama mucho la atención porque el número 7 en la Biblia tiene muchísimos significados. El número, hoy es 7-7, pastor, hoy es mi cumpleaños. Así que cuando termine el servicio me pueden felicitar. Dice que el pueblo de Israel estaba siendo azotado por 7 años. Y usted sabe que la tierra la ponen a producir 7 años y luego ella para y la dejan descansar por 7 años. Entonces, cuando nosotros nos vamos y le echamos un poquito de mirada profética a esto, cuando dice que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por 7 años, al séptimo año se levanta Gedeón o lo levanta Jehová como el libertador de ese momento de Israel. Y estaba hablando de un prototipo de Jesús de Nazaret, porque toda la Biblia en el Antiguo Testamento nos va a enseñar, nos va a preparar el camino para el Nuevo Testamento y nosotros podamos entender que todo lo que ya estaba escrito sencillamente era una antesala a lo que Jesús iba a hacer. Amén. Entonces el pueblo estaba oprimido por los amalecitas y estaba bastante triste. Yo quiero que usted vaya conmigo ahí mismo en el capítulo 6, pero ahora vamos a ir al verso 10 y lo vamos a leer hasta el 12. Yo quiero que usted lo vaya leyendo allí conmigo, lo lee bajito, yo lo voy a leer duro, pero yo quiero que usted lo vaya leyendo porque nosotros vamos a desglosar cada una de las palabras que están aquí. Amén. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a dioses de los amorreos en cuya tierra habitas, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel y se sentó debajo de la encina que es Sanofra, la cual era de Joás abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. La encina representa un árbol. En esos árboles, el nombre encina significa fuerza. Yo me ponía a investigar y el nombre encina significa fuerza. Esos árboles de encina tenían un significado bastante relevante para los israelitas, porque ellos allí escondían tesoros. Cerca de esas raíces ellos escondían tesoros. Ellos también, cuando no tenían cuevas donde enterrar a sus difuntos, ellos los enterraban debajo de las encinas. La encina es un árbol que sirve como medicina. Es un árbol que ayuda a desinfectar las heridas y me llamaba mucho la atención porque aunque lo corten, la madera no se pudre. Gloria a Dios. Así se moje, esa madera no se pudre. Es una madera que se permanece, que se mantiene y es una madera muy dura. Se utiliza para trabajos donde se tiene que movilizar mucha fuerza. Y yo le decía al Señor: Señor, ¿por qué tú especificas que el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón precisamente en una encina? El ángel de Jehová se le aparece a Gedeón en un momento de dificultad, se le aparece en un momento de desaliento, se le aparece en un momento que quizás el hombre estaba asustado. Dice que él estaba sacudiendo el trigo en el lagar. El trigo no se sacudía en el lagar, porque en el lagar se trilla la uva y las aceitunas, el olivo, para sacar aceite. El trigo se tiene que hacer en lugares altos para que el viento se lleve el desecho de lo que se va sacudiendo. Y cuando yo voy al lagar, eso se tenía que hacer en un lugar privado, un lugar delicado, donde se exprime el vino y el aceite para que no le caigan impurezas, porque si al vino le cae impureza, si al aceite le cae impureza, va a perder
casualidad. O sea que lo que estaba haciendo Gedeón lo estaba haciendo en un lugar que no era predestinado para eso, pero lo estaba haciendo en un lugar de sumo cuidado. Lo estaba haciendo en un lugar que no estaba predestinado para eso, pero lo estaba haciendo en un lugar como de algo profético. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué representa el vino? El vino representa la sangre de Jesús que fue derramada por cada uno de nosotros. Y qué casualidad, ¿verdad? Que Él estaba sacudiendo el trigo que representa la prosperidad y la victoria que Jehová le iba a entregar allí en el lagar. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra del Señor que Él lo estaba sacudiendo allí para esconderlo de los madianitas. Y me voy a brincar un poquito y me voy a ir a donde dice varón esforzado y valiente. Imagínense, venían los madianitas y les quitaban toda la comida, ni siquiera las ovejas tenían para comer. Ellos quedaban totalmente, estaban en desnutrición. Pero usted sabe lo que significa eso, que este hombre, si estaba sacudiendo, era porque sembraba. Amén. Y él sembraba en los secretos. Amén. Y lo que nosotros sembremos en los secretos es lo que nosotros vamos a recoger en lo público. Amén. Porque dice la palabra de Dios que él estaba sacudiendo lo que había sembrado en el secreto. O sea que él había escondido ese trigo, él había sembrado ese trigo en un lugar donde los madianitas no habían podido arrebatarlo en el tiempo de estar maduro. Aleluya. Y fue a sacudirlo para alimentar al pueblo. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová le dice, el ángel de Jehová se sentó debajo de la encina de Ofra y viendo a su hijo que estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Quizás para las personas que estaban con él allí no era esforzado y no era valiente, quizás era uno más de la ciudad, pero era esforzado y era valiente porque hacía lo que otros no hacían. Él estaba sembrando el trigo, lo estaba sacudiendo y luego les iba a dar de comer. Tú sabes que hay cosas que nosotros hacemos que para el hombre parece poco, pero que para Dios es mucho. A veces nosotros hacemos cosas que nosotros queremos que el hombre la recompense, pero la recompensa va a venir es de Dios. Porque quizás mi esfuerzo para el pastor no es suficiente, o quizás el esfuerzo del pastor para mí no es suficiente, porque yo lo estoy viendo con vista y con corazón de hombre. Y ahí nos vamos también a cuando David iba a ser ungido y iba Samuel pastor. Y Samuel quería ungir a los más grandes porque él ya tenía un prototipo de Saúl, de que había ungido un hombre bien grandote. Y él dijo: es que el próximo rey tiene que ser así, tiene que ser grande, tiene que ser fuerte. Pero se encuentra con Jehová y Jehová le dice: es que yo no miro lo que mira el hombre, yo miro es el corazón. No estaba viendo el tamaño de David, estaba viendo el tamaño de su corazón, porque sabía que la actitud del reino de David iba a permanecer aunque haya pecado, porque David pecó. Pero dice la palabra de Dios que el corazón de David era conforme ante Jehová. El corazón de David era conforme ante Jehová, no era porque no pecaba, era porque se arrepentía y no lo volvía a hacer. Era porque él entendía la posición de reino que tenía, porque él entendía los principios de reino que tenía y decía: Señor, bueno, mientras que ayer mis huesos me envejecieron, pero yo voy a ti, me arrepiento y yo sé que tú me vas a levantar. Y se apartaba del pecado que había cometido. David era un hombre sanguinario porque estaba llamado a la guerra, porque estaba llamado a libertar. Pero tú sabes que a veces nosotros tenemos que ser sanguinarios, es con lo que te hace la guerra. Porque nosotros no vamos a sacar la espada y no vamos a matar al que te está haciendo la guerra, como decía el pastor. Tenemos que entender que nuestra actitud de reino tiene que levantarte y tienes que entender que tu guerra se la tienes que hacer a lo espiritual, al hombre interior, al mediocre que llevas dentro, que te impide avanzar, para que eso que Dios ha depositado en ti pueda crecer, pueda multiplicarse, pueda dar fruto y tú puedas dar testimonio de que verdaderamente en ti está la gloria de Dios. Conversaba con mi esposo hace unos días y hablábamos de lo que es la gloria de Dios. Y a veces creemos que la gloria de Dios nada más es cuando el Espíritu Santo desciende en la iglesia y hablamos lengua y danzamos. Y gloria a Dios por eso, porque es una manifestación de la gloria de Dios. Amén. El milagro de que una persona ciega vea, de que un paralítico camine, es la
expresión de la gloria de Dios. Pero debemos entender que nosotros debemos caminar en la gloria de Dios. Y cuando nosotros caminamos en la gloria de Dios, lo hacemos porque el Espíritu Santo no está solamente sobre nosotros, sino que está dentro de nosotros. Porque nos decimos, somos sellados por el Espíritu Santo y está dentro de mí. Pero tú sabes que es tremendo tenerse que mover por el don, pastor. Que como el pueblo genera una atmósfera, el milagro va a suceder. Pero cuando yo camino en la gloria de Dios, porque mi actitud siempre va a ser del reino, y cada pequeño detalle de mi vida yo voy a ver la gloria de Dios. A veces le decimos al Señor cualquier cosa y nosotros como cristianos queremos una frase, yo digo trillada de mal manera. Me aporreo y digo gloria a Dios para que no se me salga una mala palabra. Pero no hemos entendido que la gloria de Dios es una manera de vivir. Es una actitud. Porque cuando yo entiendo que la gloria de Dios tiene que estar representada en todo lo que yo hago a diario, que el Espíritu Santo no se va a manifestar nada más cuando los músicos estén, cuando la adoradora esté cantando muy bien, y si no hay adoradores, y si no hay músicos, Gloria a Dios. y si se va la electricidad, no desciende la gloria de Dios. Tiene que descender porque tu actitud de reino Así es. es la que va a establecer la gloria de Dios en tu vida. Que tú te puedas levantar todos los días y declarar una palabra sobre tu familia que va a decirle a Así Dios, es. esa es la gloria de Dios en tu vida. Que tú puedas levantarte y decirle al Señor, Señor, hoy te voy a servir hasta que ya no quede aliento en mí. Esa es la gloria de Dios en tu vida que te está impulsando a que tú puedas vivir una actitud del reino. Gloria a Dios. Gedeón pensaba que no tenía fuerzas. Y qué tremendo es cuando nosotros creemos que las fuerzas se nos han acabado y que ya no podemos hacer nada ni por Dios ni para Dios. Porque Él no depende de nosotros, pero nosotros dependemos de Él. Pero llega un momento que estamos tan cansados de la batalla, porque a veces queremos matar espíritus con balas, pastor. Queremos acabar la guerra espiritual con nuestras fuerzas humanas. Y lo tremendo es que cuando nuestras fuerzas se acaban, el Señor va a permitir que nuestras fuerzas se acaben. Porque cuando nuestra fuerza se acaba, comienza la fuerza de Dios. Aleluya. Yo quiero que usted busque conmigo 2 Corintios 12:9. Yo sé que todos se la saben, pero vamos a buscarla. Amén. Cuando usted la tenga, usted dice amén. 2 Corintios 12:9. ¿La tiene ya por allí? Amén. Amén. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando nuestras fuerzas se acaban, van a comenzar las fuerzas de Dios. Amén. Y el Señor es experto en llevarnos al límite para que nuestras fuerzas se acaben, para que podamos comenzar a movernos en la fuerza de Dios. Por eso yo les digo que esto se llama la fuerza de la debilidad. Porque quizás Gedeón tenía una mentalidad pequeña antes de que se le apareciera, el ángel de Jehová. Tenía una mentalidad reducida, porque era el proceso que lo había hecho llevar en la guerra que él venía llevando. Tenía un padre idólatra, habían desobedecido, estaban pasando hambre, el hombre tenía que andar escondido, y quizás eso había reducido su mentalidad, quizás había reducido su fe. Pero tú sabes lo que no se redujo, uno de los mejores principios del reino, que es el amor. Porque cuando Jehová se le aparece, ¿tú crees que Jehová se le va a aparecer un hombre que está ocioso? Se le apareció a Moisés y estaba apacentando ovejas. Se le aparece a David y estaba apacentando ovejas. Se le aparece a Eliseo y ¿qué estaba haciendo? Estaba jalando con los bueyes. Porque alguien que está ocioso tiene una brecha abierta, y no precisamente para el ángel de Jehová, sino para el enemigo. Ahí, papá. Porque cuando nosotros estamos ociosos, estamos abriendo puertas a lo que a la carne le gusta. Duro. Pero cuando nosotros estamos trabajando en lo que Jehová nos ha dicho, los hermanos de David, cuando él fue a
decírtelo. ¿Cuántas veces nos hemos esforzado y creemos que eso ha quedado hasta aquí? A mí me ha pasado. Pero dice la palabra de Dios que David había sido ungido, que el hombre podía echar fuera demonios al tocar el arpa y que no había sido un hombre de guerra, porque cuando se va a presentar delante de Goliat, el mismo Saúl le dice, pero es que ese hombre es hombre de guerra desde su juventud. Y los hermanos le habían dicho a David, ¿y dónde dejaste las pocas ovejas? De paso menospreciaron el trabajo que David había venido haciendo. Lo que no sabían es que David, quizás con esas pocas ovejas, porque tenía 2 o 3, se estaba entrenando para la batalla con Goliat. Porque David le dijo, pero lo que tú no sabes es que quizás yo tengo 3 o 4 ovejitas, pero cuando viene el oso, yo voy y le arranco la mandíbula. Pero cuando viene el león, yo saco la honda y le clavo la piedra en la cabeza. Y ninguna de mis ovejas, aunque sean pocas, han perecido. Porque tenía una actitud de reino y lo que le decían no lo conmovía. Porque sabía lo que Dios había depositado en él, aunque no lo decía con sus labios. Porque sabía lo que estaba dentro de él, aunque todavía no era el momento de que fuera visto por los hombres. Me llama la atención que David, pastor, primero fue ungido en el secreto. Fue ungido en la casa de su padre. Y tuvo que esperar unos largos años para poder reinar. Pero cuando fue a reinar, fue ungido delante de la ciudad y de los ancianos de la ciudad. Supo esperar, porque sabía lo que había dentro de él. Gedeón había dudado de lo que había dentro de él. Gedeón, por un momento de tanta guerra, de tanta dificultad, de tanto proceso, de tanta hambre, dudó de lo que había dentro de él. Y dijo, Señor, vamos a leer un poquitico más abajo. Aquí en Jueces 6. Le dice en el verso 14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Tú sabes cuál fue el valor que vio Jehová en Gedeón? La fuerza que él tenía para ir a sembrar. La fuerza que él tenía para ir a atender el trigo y luego de atender el trigo traérselo escondido y poder sacudirlo. Eso era lo que Jehová había visto en él. El amor que había, porque una persona que siembra y en lo escondido va y sacude en el escondido y va y después reparte, porque yo no creo que Gedeón haya sembrado nada más para él. Estaba viendo que había amor y que había una disposición de batallar, así fuera en el secreto. Amén. Jehová vio la disposición que había en Gedeón para salir adelante, porque había visto su corazón. Gloria a Dios. No estaba viendo la situación por la que Gedeón estaba pasando, sino que Jehová estaba extendiendo su mirada, como Él lo sabe hacer contigo y conmigo. Amén. Que quizás tú te ves en el momento en el que estás, en la temporada en la que estás. Voy a usar la palabra temporada porque temporada habla de tiempo. Amén. Y cuando yo hablo de tiempo es de una pequeña estación que va a durar cierto tiempo, ciertos días o cierta cantidad de meses. Él estaba viendo la temporada que estaba pasando, pero lo que él no sabía es que al cumplirse ese año séptimo, como lo dice en el verso 1 del capítulo 6 del libro de Jueces, él iba a ser el que se iba a levantar para libertar. Tú sabes lo que vio Jehová también en Gedeón, un hombre tan valiente que se levantó dentro de su propia casa y acabó con los ídolos de acera. Porque tenía una actitud de reino que dijo, si Jehová me dijo que hiciera, porque él estaba conmigo, yo iré. Amén. El hombre puso una huellón, pero ¿cuántos de nosotros no lo hemos puesto? Amén. ¿Cuántas veces Dios no nos ha enviado a hacer algo y decimos, Señor, eres tú, Señor, eres tú, Señor, eres tú? Pero tú sabes que eso está bien, porque eso le recuerda a Dios que nosotros queremos saber qué es Él. Amén. Porque eso le recuerda a Dios que nosotros dependemos de Él, o nos lo recuerda a nosotros y nosotros se lo manifestamos a Dios. Gloria a Dios.
significa duda, significa que él quería confirmarse, que no se estaba dejando llevar por sus emociones, sino que ciertamente era el ángel de Jehová el que había hablado a su vida, sino que ciertamente era el ángel de Jehová el que le estaba ministrando lo que él debía de hacer. Amén. Por eso yo le puse este estudio, la fuerza de la debilidad. Amén. Porque cuando ya no tenemos fuerzas y se manifiesta nuestra debilidad humana, Jehová te dice: varón esforzado y valiente, ve porque yo estoy contigo. Porque cuando ya tenemos debilidad, significa que le vamos a dar paso a Dios para que nosotros no nos gloriemos. Amén. Porque si lo hago en mi fuerza, no le estoy dando cabida a Dios. Porque si lo hago por mí sola, la gloria va a ser mía. Y la gloria nunca va a poder ser mía. Así es. Nuestro hijo mayor hace un mes estuvo muy quebrantado de salud. Pensábamos que iba a partir y no teníamos recursos. Y teníamos que hacerle 2 tomografías con contraste y eran muy costosas. Y estaba finalizado en el llanito, bastante lejos de nosotros. Yo soy médico para la gloria de Dios y ni siquiera así pude hacer algo. Pero es que Dios me limitó. Dios me limitó y Dios me decía: bástate de mi gracia. Amén. Y el Señor nos dijo que iba a estar con nosotros todos los días. Y nosotros empezamos a orar y empezamos a clamar en medio de la desesperación, porque somos humanos y somos padres. Y no teníamos el dinero para hacerle las tomografías. Y yo le dije a mi esposo: vamos a ir al lugar donde vamos a hacer la tomografía. Y cuando llegamos a ese lugar, una fundación nos había dado el 50% del dinero. Nos faltaban como $100 nos faltaban más o menos. 70% y nos faltaban como $100. Y yo le dije a mi esposo: vamos a ir. Y cuando nosotros llegamos a ese lugar, empezaron a llegar los pagos móviles. Nosotros nunca pedimos. El Señor empezó a tocar los corazones. Una profeta nos llamó y nos dijo: no sé por lo que estás pasando, pero el Señor me dijo que te depositara él. Y nosotros pudimos hacerle la tomografía. Conforme al de Jehová. El corazón de David era conforme al de Jehová, no era porque no pecaba, era porque se arrepentía y no lo volvía a hacer. Era porque él entendía la posición de reino que tenía, porque él entendía los principios de reino que tenía y decía: Señor, bueno, mientras callé mis huesos envejecieron, pero yo voy aquí, me arrepiento y yo sé que tú me vas a levantar. Y se apartaba del pecado que había cometido. David era un hombre sanguinario porque estaba llamado a la guerra, porque estaba llamado a libertad. Pero tú sabes que a veces nosotros tenemos que ser sanguinarios, es con lo que te hace la guerra. Porque nosotros no vamos a sacar la espada y vamos a matar al que está haciendo la guerra, como decía el pastor. Tenemos que entender que nuestra actitud de reino tiene que levantarte y tienes que entender que tu guerra se la tienes que hacer a lo espiritual, al hombre interior, al mediocre que llevas dentro, que te quiere avanzar, para que eso que Dios ha depositado en ti pueda crecer, pueda multiplicarse, pueda dar fruto y tú puedas dar testimonio de que verdaderamente en ti está la gloria de Dios. Conversaba con mi esposo hace unos días y hablábamos de lo que es la gloria de Dios. Y a veces creemos que la gloria de Dios nada más es cuando el Espíritu Santo desciende en la iglesia y hablamos lengua y danzamos. Y gloria a Dios por eso, porque es una manifestación de la gloria de Dios. El milagro de que una persona ciega vea, de que un paralítico camine, es la manifestación de la gloria de Dios. Pero debemos entender que nosotros debemos caminar en la gloria de Dios. Amén. Nosotros caminamos en la gloria de Dios, lo hacemos porque el Espíritu Santo no está solamente sobre nosotros, sino que está dentro de nosotros. Amén. Decimos: somos sellados por el Espíritu Santo y está dentro de mí. Pero tú sabes que es tremendo tenerse que mover por el don, pastor. Que como el pueblo genera una atmósfera, el milagro va a suceder. Pero cuando yo camino en la gloria de Dios, porque mi actitud siempre va a ser del reino, Amén. en cada pequeño detalle de mi vida yo voy a ver la gloria de Dios. Amén. A veces le decimos al Señor cualquier cosa y nosotros como cristianos tenemos una
yo digo trillado de mal manera. Me aporreo y digo gloria a Dios para que no se me salga una mala palabra. Pero no hemos entendido que la gloria de Dios es una manera de vivir. Es una actitud. Porque cuando yo entiendo que la gloria de Dios tiene que estar representada en todo lo que yo hago a diario, que el Espíritu Santo no se va a manifestar nada más cuando los músicos estén, cuando la adoradora esté cantando muy bien, y si no hay adoradores, y si no hay músicos, Ay, gloria a Dios. y si se va la electricidad, no desciende la gloria de Dios. Duro. Tiene que descender, porque tu actitud de rey Así es. la que va a establecer la gloria de Dios en tu vida. Que tú te puedas levantar todos los días y declarar una palabra sobre tu familia. Que va a decir, Así es. esa es la gloria de Dios en tu vida. Que tú puedas levantarte y decirle al Señor, Señor, hoy me voy a servir hasta que caiga un día loco en mí. Esa es la gloria de Dios en tu vida. Gedeón pensaba que no tenía fuerzas. Y qué tremendo es cuando nosotros creemos que las fuerzas se nos han acabado y que ya no podemos hacer nada ni por Dios ni para Dios. Porque Él no depende de nosotros, pero nosotros dependemos de Él. Pero llega un momento que estamos tan cansados de la batalla, porque a veces queremos matar espíritus con balas, pastor. Queremos acabar la guerra espiritual con nuestras fuerzas humanas. Y lo tremendo es que cuando nuestras fuerzas se acaban, el Señor va a permitir que nuestras fuerzas se acaben. Porque cuando nuestra fuerza se acaba, comienza la fuerza de Dios. Yo quiero que usted busque conmigo 2 Corintios 12:9. Yo sé que todos se la saben, pero vamos a buscarla. Cuando usted la tenga, usted dice amén. 2 Corintios 12:9. ¿La tiene ya por allí? Amén. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando nuestras fuerzas se acaban, van a comenzar las fuerzas de Dios. Y el Señor es experto en llevarnos al límite para que nuestras fuerzas se acaben, para que podamos comenzar a movernos en la fuerza de Dios. Por eso yo les digo que esto se llama la fuerza de la debilidad. Porque Batizar de León tenía una mentalidad pequeña que desde que se le apareciera, el ángel de Jehová, tenía una mentalidad reducida, porque era el proceso que lo había hecho llevar en la guerra que él venía llevando. Tenía un padre idólatra, habían desobedecido, estaban pasando hambre, el hombre tenía que andar escondido, y quizás eso había reducido su mentalidad, quizás había reducido su fe. Pero tú sabes lo que no se redujo, uno de los mejores principios del reino, que es el amor. Cuando Jehová se le aparece, ¿tú crees que Jehová se le va a aparecer un hombre que está ocioso? Se le apareció a Moisés y estaba apacentando ovejas. Se le aparece a David y estaba apacentando ovejas. Se le aparece a Eliseo y ¿qué estaba haciendo? Estaba jalando con los bueyes. Porque alguien que está ocioso tiene una brecha abierta, y no precisamente para el ángel de Jehová, sino para el enemigo. Ahí, papá. Porque cuando nosotros estamos ociosos, estamos abriendo puertas a lo que a la carne le gusta. Duro. Pero cuando nosotros estamos trabajando en lo que Jehová nos ha dicho, los hermanos de David, cuando él fue a llevar pan y comida, el pan y queso, le dijeron, ¿y tú a qué vienes? Nosotros conocemos la soberbia de tu corazón, pero es que no dice la palabra de Dios en el libro de Santiago que el hombre es como un espejo. Sencillamente estaban reflejando lo que había en su corazón, Duro. en el corazón de David. ¿Cuántas veces han tenido que ir a llevar comida a alguien que habla de la palabra de Dios? Así es. Y te dicen que conocen la soberbia de tu corazón sin decírtelo. ¿Cuántas veces nos hemos esforzado y creemos que eso ha quedado hasta allí? A mí me ha pasado. Pero dice la palabra de Dios que David había sido ungido, que el hombre podía echar fuera demonios al tocar el arca.
Así es. Lo que no sabían es que David, quizás con esa poca oveja, porque tenía 2 o 3, se estaba entrenando para la batalla con Goliat. Porque David le dijo, pero lo que tú no sabes es que quizás yo tengo 3 o 4 ovejitas, pero cuando viene el oso, yo voy y le arranco la mandíbula. Pero cuando viene el león, yo saco la onda y le clavo la piedra en la cabeza. Y ninguna de mis ovejas, aunque sean pocas, han perecido. Porque tenía una actitud de reino y lo que le decían no lo conmovía. Porque sabía lo que Dios había depositado en él, aunque no lo decía con sus labios. Porque sabía lo que estaba dentro de él, aunque todavía no era el momento de que fuera visto por los hombres. Me llama la atención que David, pastor, primero fue ungido en el secreto. Fue ungido en la casa de su padre. Y tuvo que esperar unos largos años para poder reinar. Pero cuando fue a reinar, fue ungido delante de la ciudad y de los ancianos de la ciudad. Supo esperar, porque sabía lo que había dentro de él. Gedeón había dudado de lo que había dentro de él. Gedeón, por un momento de tanta guerra, de tanta dificultad, de tanto proceso, de tanta hambre, dudó de lo que había dentro de él. Y dijo, Señor, vamos a leer un poquitico más abajo. Aquí en Jueces 6. Le dice en el verso 14, y mirándole Jehová le dijo, ven, conecta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Tú sabes cuál fue el valor que vio Jehová en Gedeón? La fuerza que él tenía para ir a sembrar. La fuerza que él tenía para ir a tener el trigo y luego de atender el trigo traérselo escondido y poder sacudirlo. Eso era lo que Jehová había visto en él. El amor que había, porque una persona que siembra y en lo escondido va y sacude en el escondido y va y después reparte, porque yo no creo que Gedeón haya sembrado nada más para él. Estaba viendo que había amor y que había una disposición de batallar así fuera en el secreto. Jehová vio la disposición que había en Gedeón para salir adelante porque había visto su corazón. No estaba viendo la situación por la que Gedeón estaba pasando, sino que Jehová estaba extendiendo su mirada como él lo sabe hacer contigo y conmigo. Que quizás tú te ves en el momento en el que estás, en la temporada en la que estás. Voy a usar la palabra temporada porque temporada habla de tiempo. Y cuando yo hablo de tiempo es de una pequeña estación que va a durar cierto tiempo, ciertos días o cierta cantidad de meses. Él estaba viendo la temporada que estaba pasando, pero lo que él no sabía es que cumplirse ese año séptimo, como lo dice en el verso 1 del capítulo 6 del libro de Jueces, él iba a ser el que se iba a levantar para libertar. ¿Tú sabes lo que vio Jehová también en Gedeón? Un hombre tan valiente que se levantó dentro de su propia casa y acabó con los ídolos de acera. Porque tenía una actitud de reino que dijo, si Jehová me dijo que hiciera, porque él estaba conmigo, yo iré. Amén. El hombre puso unos huellos, pero ¿cuántos de nosotros no lo hemos puesto? ¿Cuántas veces Dios no nos ha invitado a hacer algo y decimos, Señor, eres tú, Señor, eres tú, Señor, eres tú? Pero tú sabes que eso está bien, porque eso le recuerda a Dios que nosotros queremos saber qué es Él. Porque eso le recuerda a Dios que nosotros dependemos de Él. Como nos recuerda a nosotros y nosotros se lo manifestamos a Dios. No significa duda, significa que él quería confirmarse, que no se estaba dejando llevar por sus emociones, sino que ciertamente era el ángel de Jehová el que había hablado su vida, sino que ciertamente era el ángel de Jehová el que le estaba ministrando lo que él debía de hacer. Por eso yo le puse este estudio, la fuerza de la debilidad. Porque cuando ya no tenemos fuerzas y se manifiesta nuestra debilidad humana, Jehová te dice, varón esforzado y valiente, ve porque yo estoy contigo. Porque cuando ya tenemos debilidad, significa que le va
y estaba organizado en el llanito, bastante lejos de nosotros. Yo soy médico para la gloria de Dios y ni siquiera así pude hacer algo. Pero es que Dios me limitó. Duro. Dios me limitó y Dios me decía, bástate de mi gracia. Oh, Y el Señor nos dijo que Él va a estar con nosotros todos los días. Y nosotros empezamos a orar y empezamos a clamar en medio de la desesperación porque somos humanos y somos padres. sí. Y no teníamos el dinero para hacer las tomografías. Y yo le dije a mi esposo, vamos a ir a buscar porque vamos a hacer la tomografía. Y cuando llegamos a ese lugar, una fundación nos había dado el 50% del dinero. Nos faltaban como 100 dólares, nos faltaban más o menos. 70% y nos faltaban como 100 dólares. Y yo le dije a mi esposo, vamos a ir. Y cuando nosotros llegamos a ese lugar, empezaron a llegar los pagos móviles. Nosotros nunca pedimos. El Señor empezó a tocar el corazón y una profeta nos llamó y nos dijo, no sé por lo que está pasando, pero el Señor me dijo que te depositara esto. Duro. Duro. Sí, es así es. Porque si a mí Dios Eso me así. dijo que Él va a estar conmigo, que si Él no cuida obra. de las aves de los cielos, ¡Ay, que santo! nos siembran. Así es. Yo nunca he visto un pajarito sembrando. Usted lo ha visto, si yo lo he visto, lo grabo y lo mando. Oh, oh. Yo nunca he visto un pajarito construyendo un edificio. Y ellos todas las noches tienen donde refugiarse. ¿Cuánto más no va a tener cuidado de usted y de mí que vayamos a Permiso. ¿Cuánto no Dios que siendo bueno no va a tener cuidado de nosotros? Así es. Pero tú sabes de qué depende eso. De la actitud del reino. Amén. ¿Y tú sabes dónde está la actitud del reino? Fácil. ¿Sabe dónde? En el fruto del Espíritu. Amén. Porque si yo no tengo amor, Así es. nada soy. Amén. Si yo no tengo fe, no puedo agradar a Dios. Así es. Si yo no tengo esperanza, ¿cómo yo espero en el Señor? Duro. Si yo no tengo mansedumbre, ¿cómo yo puedo amar a mi prójimo? Y si yo no tengo bondad, ¿cómo los demás van a ser bondadosos conmigo cuando yo necesito? Así es. Cuando nosotros entendemos que debemos de tener una actitud del reino para que la gloria de Dios, la manifestación de la gloria de Dios, se pueda ver palpable en mi vida, en mis hijos, en mi ministerio, Amén. allí la mano de Dios se va a poder a nuestro favor. Amén. Dios. Amén. Aunque la mano de Dios a veces se mueve a nuestro favor y nosotros ni siquiera activamos Así es. Santo. pero por su misericordia. Pero qué hermoso es que la mano de Dios se mueva por su misericordia, Amén. por nuestra actitud de adoración. Amén. Porque actitud de reino no es que yo soy un rey y merezco más que los demás. Actitud de reino es que yo vivo en actitud de adoración Amén. en aquel que dio todo en la cruz del Calvario Amén. por mí. Así es. Y reconociendo que soy inmerecedor, de no merecer nada de lo que tengo y que todo lo que tengo se lo debo a Jesús. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a darle